horas. Veamos el caso Monsalve. Hay novedades al respecto, esto lo cuenta el diario La Tercera, dice que si hay alguien que está estudiando al revés o que ha estudiado al revés y al derecho los antecedentes de la investigación por violación y abuso sexual que tramita la Fiscalía Metropolitana Centro Norte en contra del ex secretario del Interior Manuel Monsalve, es el propio Manuel Monsalve. Y es que de los 110 días de prisión preventiva que cumple el miércoles, que cumplió este miércoles en el anexo Capitán Llaver, no han sido en vano, y los tiempos en que ha estado privado de libertad los ha aprovechado para analizar cada detalle de las pruebas obtenidas por el Ministerio Público que le permitan a su defensa demostrar en juicio lo que él y su entorno alegan fervorosamente desde que fue denunciado por una subalterna de 32 años, su inocencia. Pero antes de que los antecedentes de fondo sean expuestos ante los juzgadores, Monsalve ya resolvió, con su defensor, con el abogado Víctor Providel, solicitar que el séptimo juzgado de Santiago revise la medida cautelar que pesa sobre él desde el 20 de noviembre. Esta es la primera vez en 3 meses que la ex autoridad del gobierno se someterá a este examen ante un magistrado de garantía. El tribunal, de hecho, ya agendó una audiencia ante esta petición. Según pudo conocer el diario La Tercera, se desarrollará el 1 de abril a las 9 de la mañana. Quienes conocen de su estrategia de defensa plantean que tanto Monsalve como su abogado estaban a la espera de una serie de diligencias que había solicitado a comienzos de año ante el fiscal jefe Francisco Jacir. Entre ellas estaba la realización de una nueva declaración de la ex jefa de inteligencia de la Policía de Investigaciones, Cristina Vilches, quien, para el médico de 59 años, es una testigo clave de la hipótesis que ha planteado desde un inicio, y es que él habría sido drogado, al igual que la víctima, y que no recuerda nada de lo que ocurrió esa noche del 22 de septiembre del año pasado, cuando salió a cenar junto a la denunciante. Hace algunas semanas, el fiscal Yacir concretó un nuevo interrogatorio a la ex jefa policial, quien fue removida en medio de este caso, y se le requirió respecto a la solicitud de Manuel Monsalve. Este plantea que la mujer le mostró, antes de ser denunciado por su subalterna, unas imágenes captadas por cámaras cercanas al Hotel Panamericano donde ocurrieron los hechos, que no están ahora en poder de la Fiscalía. En ese registro, según les ha comentado a sus cercanos el ex subsecretario, se ve que tanto la víctima como él se bajan del taxi que lo trasladó hasta el recinto en condiciones similares. Es decir, a juicio de la otrora autoridad, es una prueba relevante para demostrar que esa noche estaba bajo la influencia de una sustancia que los privó a los dos de voluntad. A eso se sumaría la solicitud de revisión de los peritajes biológicos que se han desarrollado en el caso y que, según la versión de Manuel Monsalve, demostraría que no hay certezas, más allá de toda duda razonable, de que se concretó un acto de connotación sexual como ha manifestado la mujer. A eso se suman las conversaciones posteriores al 23 de septiembre que mantuvo con la víctima y que cuando se decretó su prisión preventiva en noviembre del año pasado, la justicia no tuvo a la vista. El ex subsecretario es consciente, tal y como plantean también en su equipo de defensa y su familia, que su caso tiene un componente comunicacional relevante. Y por eso mismo Monsalve no quiso solicitar la revisión de cautelares hasta que estuviera completamente seguro de que cuenta con antecedentes que pueden ser ponderados por un tribunal para dejarlo bajo otra cautelar tan gravosa como puede ser un arresto domiciliario total, pero sacarlo de la cárcel a meses de lo que demorará el inicio de su juicio. Y es que está en la retina de su entorno lo que ha ocurrido en otros casos mediáticos, como el que afecta al futbolista Jorge Valdivia y a la propia exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, quienes han salido y retornado a la prisión cada vez que han revisado su situación judicial. Luego de 3 meses de investigación, su defensor y él mismo tienen la convicción de que están en condiciones de persuadir a un tribunal que las circunstancias judiciales han cambiado y que no existe necesidad de cautela, pues está dispuesto a enfrentar este proceso judicial en libertad. Pero sus aspiraciones se toparán con las de la Fiscalía y la abogada que representa a la denunciante. Ambos, según ha trascendido, se opondrán a que se sustituya esta cautelar, reiterando los argumentos que lo dejaron preso: la gravedad de los hechos, la pena de 20 años de presidio que arriesga
o peligro de fuga y que su libertad es un peligro para la sociedad. A eso se suma que existe una arista pendiente y que podría sumar cargos en su contra, que es el eventual mal uso de los gastos reservados. Quienes saben de esta embestida en tribunales aseguran que en esta pasada Monsalve se juega su partida todo en uno. De ser rechazada la jugada, es posible que esté muchos meses más bajo la sombra de un penal. Ahora, es posible que en el caso de los gastos reservados no pase nada, porque simplemente no se rinde cuenta de los gastos reservados, salvo una frase general. Y por lo tanto, que toda la cantidad, la enorme cantidad de plata de que disponía Monsalve, ahora sabemos que a su antojo, de acuerdo a su real saber y entender, simplemente no se va a saber. Ahora yo tengo una opinión. Yo creo que Monsalve no se manejaba, no es que no se manejara, no debería haberse manejado solo, sino que debería haber dado cuenta a sus superiores de los gastos reservados, cómo lo estaba gastando, pues, cómo iba a ser una especie de veleta que iba libre en el gobierno. Porque además el trabajo de Monsalve tiene que estar en coordinación con los demás. Y yo diría que acá la ministra del Interior, Carolina Toá, debió haber supervigilado el uso de estos recursos. Porque como son recursos para las policías, en teoría, recursos para la inteligencia, en teoría, recursos para informantes, en teoría, me imagino que Monsalve debería haber actuado en esto junto con su superior directo, que es Carolina Toá, en ese momento. Al parecer no lo hizo, al parecer Carolina Toá se desentendió de esto, pero me parece que es una anomalía, porque en el gobierno tendría que haber un mínimo de control sobre este asunto y que no una persona haga y deshaga con estos recursos.